Buenas noches, doctores. Me confirman si se escucha bien y si tenemos imagen, doctores. Buenas noches, doctora. Sí, se ve. Perfecto. Bien, debemos ingresar al módulo hepático. Probablemente con ustedes voy a tener que un poco acelerar porque el tiempo ya se nos viene acortando para nuestra evaluación final. Así que voy así presentar un caso, pero lo voy a dejar para que luego podamos resolver porque al final del tema también tenemos otro caso para un poco evaluar y ver cómo se enfrenta diariamente las condiciones asociadas al hígado. Entonces, en ese entendido, parte preliminar de la introducción de esta revisión de módulo es la interpretación laboratorial del hepatograma, que en ello conlleva no solamente la bilirrubina, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la gamma transferasa, sino también asocia dentro de ello al tiempo de protrombina las proteínas totales y su relación albumina-globulina. Entonces, en ese entendido, queremos también transmitir y sabemos que el dato de la medicina general sigue siendo un parámetro importante para nosotros los gastroenterólogos a poder diagnosticar tempranamente algunas alteraciones hepatológicas que en su debido momento y en su oportuna intervención van a disminuir la posibilidad de llegar a una cirrosis. Dado ello, vamos a dar introductoriamente un caso, vamos a avanzar hasta hepatitis aguda, vamos a tener un break y luego vamos a continuar con hepatitis crónica. Por ejemplo, tener un paciente de género femenino que acude con un laboratorio de pruebas de función hepática alteradas, no refiere ningún antecedente, sí tiene un peso de 91 kilogramos sobre una talla de 1,60, con una presión arterial de 130/85, portando el siguiente laboratorio. Con una glicemia de 98, sí una creatinina bastante alterada, pero aquí en la parte fundamental, la bilirrubina, a una bilirrubina total de 2,6 sobre una directa de 2,4 y una indirecta de 0,2. ¿Qué es lo importante? La determinación. ¿Qué muestran las bilirrubinas? Un detalle de la conjugación de la bilirrubina, conjugada o no conjugada. La bilirrubina directa marcaría el dato de la bilirrubina conjugada, mientras que la indirecta de la no conjugada, marcando un dato de una presencia de aumento o probablemente no pase normal de la bilirrubina o de la bilis a través de los conductos biliares, que ello puede asociarse, y este patrón importante, a una elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma transferasa. Viendo de una perspectiva un poco más completa, tendríamos las transaminasas, marcadores de la donde vamos a tener el detalle de si hay un aumento a más de 5 veces, no más de 5 veces el valor normal, reflejaría el detalle de un daño crónico en el hígado. Cuando la posibilidad de que el valor referencial sea a más de 10 veces el valor normal, eso sí reflejaría la posibilidad de ir a un ente de hepatitis aguda. Entonces, las transaminasas se manejan a través de los valores del valor normal, que lo tenemos como referente ahí al lado, para uno congraciar y decir, ¿es más de 5 veces el valor normal o es más de 10 veces el valor normal? Asociado a ello, sabemos que las proteínas totales llevadas de las manos de la albúmina y las globulinas conllevan un patrón importante de la presión coroidosmótica de los vasos sanguíneos. Este detalle hace que el paciente que tiene una alteración del hepatograma no siempre tiene una hipoproteinemia. El paciente va a tener probablemente una normoproteinemia con una inversión de la relación albúmina-globulina. Es decir, si en este caso la proteína total es de 6,8, la albúmina de 2,9, la albúmina de 2,9
quedaría en relación a una globulina de 3.9. Entonces hay una inversión de la relación albúmina-globulina, donde la albúmina siempre debe ser mayor que la globulina. Entonces, esos detalles van a ser fundamentales para nosotros hacer el análisis y por lo tanto, haciendo ese análisis, vamos a aprender que una serie de patologías pueden llevar a la alteración del hepatograma. En una gran mayoría, entidades con inflamación crónica, que en un diagnóstico oportuno permitirían al paciente ser parte de un diagnóstico temprano, para con ello posibilitar el detalle de tener una terapéutica y unas previsiones tempranas antes de llegar a la cirrosis. Dado ese preliminar de interpretación laboratorial, vamos a pasar a ya describir la entidad aguda con las diferentes características, pero haciendo un hincapié sobre las infecciones virales, que son las más frecuentes y por el que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha implementado un sistema de disminución de morbimortalidad asociada a las hepatitis virales al año 2030, que en un análisis que se ha hecho hace muy poquito en uno de los grandes congresos panamericanos, conllevamos que el 2020 y el 2021 hemos perdido la noción y que hoy en día no hablaríamos con una disminución a cabalidades de metas a alcanzar el 2030, sino que ello podría extenderse hasta el 2035. Dicho eso, pues es importante definir la hepatitis aguda como un proceso necroinflamatorio agudo del hígado de etiología diversa caracterizado por necrosis hepatocelular difusa o focal, usualmente con menos de 6 meses de evolución. La etiología puede ser variada por virus, el virus A, B, C, D y E, 90% de los casos. Algunos otros virus en pacientes inmunosuprimidos como es el citomegalovirus, el Epstein-Barr, también hongos o bacterias asociadas, fármacos, ya que son los famosos DILIs, primer brote de hepatitis crónica y finalmente los síndromes asociados al embarazo. El hígado realmente sufre grandes alteraciones durante el proceso de gestación también. Es importante saber que existen diversas formas de presentación y es importante reconocerlas porque ello nos va a permitir llegar a un diagnóstico. Hay ausencia clínica de rasgos diferenciales entre las diferentes formas de hepatitis. Las formas clínicas de presentación pueden ser anictéricas, común, colestásica, necrosis hepática submasiva, viral aguda no resuelta y fulminante. Estos tres procesos iniciales son enteramente clínicos y laboratoriales, pero de los tres procesos finales son ya asociados a la verificación patológica del tejido hepático. La forma anictérica son hallazgos serológicos incidentales, tiene una forma frecuente de presentación en infancia, 90% de los casos corresponde al virus A. La forma común, que es lo que relativamente siempre que pensamos encontrar en el paciente, se subdivide en tres etapas: la etapa prodrómica, la histérica y la de resolución. La etapa prodrómica inicia como un proceso gripal con dolor en el hipocondrio derecho, hígado doloroso aumentado de volumen, esplenomegalia en el 30% de los casos. En la etapa histérica, histericia, coluria, hipocolia, plurito, un pico histérico máximo a la segunda semana con un nebus vascular, con eritema palmar y hepatoesplenomegalia, y una fase de histericia se prolonga hasta los 60 días. En la etapa de resolución hay una reducción de la hepatoesplenomegalia con desaparición de los síntomas con un síndrome poshepático asociado a fatiga, astenia y adinamia. La forma colestásica ocurre en el 10% de los casos, tenemos bilirrubina a más de 15 miligramos decilitro, hay histericia entre 1 a 3 meses, síntomas hemográficos también, el paciente puede tener gingivorragia y ocasionado por cualquiera de los virus. Estas tres entidades iniciales, como hemos visto, son enteramente clínico-laboratoriales. Ya la forma de necrosis hepática submasiva, hay fiebre persistente, deterioro del estado general, bilirrubinas a más de 15 miligramos decilitro, transaminasas a más de 500 entre la alaninotransferasa y el aspartato,
hipoproteinemia, edema, ascitis, un TP prolongado, encefalopatía hepática, biopsia con necrosis hepática de tipo submasivo. La forma viral aguda no resuelta, menos de 6 meses de duración, con una resolución espontánea, elevación persistente de las transaminasas, con histología de las hepatitis agudas. La forma fulminante puede presentarse en cualquiera de los virus A, B, D y E, con TP prolongado, leucocitos, fiebre, sangrado, bilirrubinas mayor a 15 miligramos de decilitro, transaminasas muy elevadas con una caída brusca, hipoproteinemia, edema, ascitis, la encefalopatía, que sigue siendo un marcador de mal pronóstico. Vamos a ver una gráfica más adelante para poder entender por qué se produce la alteración. El síndrome hepatorrenal y el curso progresivo fatal a una fase hiperaguda, aguda o subaguda. En ese detalle, también para llegar al diagnóstico en la entidad, sigue siendo recomendable la biopsia, que es quien hace el diagnóstico. Es importante entender que puedes presentar o puedes tener dentro del análisis laboratorial de tu paciente un descenso brusco de las transaminasas y ello está conocido como el agotamiento enzimático. Conforme tú tienes primero el proceso de infección, tienes ligeras elevaciones de las bilirrubinas y el TP que se mantiene relativamente estable, pero con un ascenso brusco de las transaminasas, a más de 10 veces el valor normal o del referencial. Pero una vez que empiezan a bajar y empieza a ver el agotamiento enzimático, las bilirrubinas alzan vuelo y también el TP y el INR se nos va prolongando. No es llamativamente importante ni alarmante si esta entidad no asciende a menos del 50%. Cuando esto ya asciende a menos del 50%, realmente debe llamar la atención. Y entre medio, pues la subida de la bilirrubina y la aparición de la encefalopatía marcarían el factor de mal pronóstico en el paciente. Hepatitis por drogas o tóxicos, metabolitos hepáticos de drogas, la oxidación, la conjugación, la excreción y esta toxicidad directa que puede ser dosis dependiente son mecanismos inmunológicos que son importantes identificarlos y pues en todo caso definir, porque muchas de estas causas tóxicas no solo se da con el retiro de la sustancia, sino también de la identificación para saber el debut agresivo que podamos tener con el paciente. Es así que los patrones de daño se van a ser marcados a través de las características histopatológicas que puede cursar en la inflamación el lecho hepático. Necrosis hepatocelular, vamos a tener un dato de centro lobulillar asociado al tetracloruro de carbono, al acetomifeno, la cocaína o los salicilatos. Periportal, como fósforo amarillo, fósforo ferroso. Panlobulilar, como la isoniazida, alotano, ketoconazol. Fibrosis, como metotrexate, arsénico, vitamina A, PBS. Degeneración grasa microvascular, tetraciclinas, valproato, azathioprina, esteatohepatitis, amiodarona, estrógenos, bloqueos de calcio, lesión vascular con la acetoprina o la crotalaría, colestasis con andrógenos, estrógenos, ciclosporina, eritromicina, amoxicilina, más clavulánico. Entonces, es muy importante para esta caracterización y por lo tanto verán que la biopsia también es un marcador importante para definir la característica de la sustancia tóxica asociada. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, doctores, para ya entrar a la revisión de las hepatitis virales?
Bien, continuamos si no hay ninguna observación. Vamos a entrar en la revisión de las hepatitis virales. Comenzando en la hepatitis A, vamos a ver ciertas características y espero que quede claro lo que tenemos que hacer en la interpretación laboratorial. Es bueno un RNA picornavirus, mide 27 nanómetros, es una transmisión fecal-oral con una incubación de 15 a 45 días, es un virus no citopático, daño mediado por linfocitos T, 20 a 30% de hepatitis puede ser con presentación clínica, fulminante solo en el 0,2% de los casos. No existen portadores crónicos, significa que si enfermas tienes inmunidad de por vida, pero es mejor no enfermar, sino más bien hacer una inmunización pasiva, como la que estamos haciendo para el COVID, es decir, vacunarse. La inmunidad es permanente, ya sea por enfermedad o por vacunación. Sí existe la profilaxis de las inmunoglobulinas y finalmente la inmunización pasiva, como es la vacuna. Idealmente indicada al año de cumplido, no es parte de nuestro país de vacunación en Bolivia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros como médicos indiquemos a las mamás que es muy importante la vacunación, porque conforme aumenta la edad, la sintomatología también aumenta y es más agresivo que en pacientes menores de edad. El cuadro generalmente es de presentación anistérica, puede cursarse e incluso subevaluarse como un proceso gripal simplemente. Cualquier forma clínica de presentación en el adulto puede ser desde una forma clásica hasta una, en todo caso, colestásica. La enfermedad como tal va a formar complejos inmunes, eso puede llevarnos a la presentación de glomerulonefritis mieloproliferativa, síndrome nefrótico, artritis, vasculitis o crioglobulinemia, con el gatillo para la hepatitis autoinmune. El diagnóstico serológico y esta evaluación en forma de interpretación laboratorial es fundamental. Es importante que nosotros sepamos que las inmunoglobulinas recién aparecen más o menos a los 25 días de iniciado el proceso de contagio. Nosotros en nuestro medio no hacemos identificación del virus por las heces, que sería lo ideal porque eso sí lo podríamos evaluar desde el momento de la infección. Sin embargo, la serología viral para A va a ser positiva recién a los 25 días. Por lo tanto, si probablemente en este proceso tienes un paciente que salga negativo y después, ante no tener diagnóstico, otro le hace el diagnóstico, no es que él sabe más que nosotros, sino que simplemente pegó la serología en un momento oportuno para identificar la inmunoglobulina MIG. Bien, de tratamiento vamos a ver más adelante, así que lo vamos a hacer en conjunto. El virus B es un DNA, es un hepanovirus, es una transmisión horizontal vertical, tiene una incubación de 30 a 180 días, lleva una falla fulminante de 0,5 a 1 ml, a 1%, está autolimitada en niños con un 80-90% de no erradicación de virus, así que cuando la infección es llevada a cabo en la niñez es realmente con un debut bastante malo. Adultos con cuadros más severos con un 80-90% de erradicación del virus, no puede contagiar y erradicar. Cualquier forma de presentación clínica, la cronicidad de un 5 al 10%, un tercio desarrollan cirrosis y 5 a 10% cáncer de hígado. No existe curación total del DNA CCC, es decir, al ser, ahorita vamos a ver el virus un poco más detallado, un hepanovirus con una cadena rota, es decir, haplopódica, esa se une al ADN del hepatocito y ahí se consagra la vivienda del virus en el hepatocito. Por ello, a la fecha es no factible hablar de una curación asociada al virus de hepatitis B. Tiene inmunos complejos, lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver cuando analicemos en su totalidad la interpretación laboratorial. Lesiones puede cursar con lesiones urticariformes, artropatías, poliarteritis, glomerulonefritis, polimialgias reumáticas, crioglobulinemia,
neuropatía, miocarditis o síndrome de Guillain-Barré. Hablamos de esta estructura de la partícula viral. Vamos a tener en todo caso una envoltura. Aparte de la envoltura vamos a tener un nucleocápside, ¿ya? Y dentro del nucleocápside va a estar el ADN, DNA, ¿no? Con su polimerasa, y por los externos vamos a tener a los antígenos. También es factible y reconocible que podríamos tener partículas esferoides y partículas filamentosas también, sin presencia de contenido viral, ¿no? Ello también es permisible y visto dentro de lo que se hace la identificación del virus. ¿Qué es importante saber dentro de la serología? Es una serología bastante compleja. Sí es bueno aclarar que tras la infección lo único que sale primero positivo es el DNA, la carga viral, pero más o menos a la cuarta semana va a aparecer el antígeno de superficie, que marcaría en todo caso una infección ya crónica. Sin embargo, la aparición de un anticuerpo core con su manifestación de inmunoglobulina M es el único marcador que nos dijera si estamos frente a una infección aguda. Ya el core, vamos a ver más adelante la interpretación, simplemente nos dice que hay una infección crónica. Cuando desciende la inmunoglobulina o desaparece el antígeno de superficie, el anticuerpo de superficie marcaría un detalle de seroconversión y respuesta viral sostenida en el paciente. Hay otro antígeno, el antígeno E, es un marcador importante de replicación viral, que tras negativizarse va a aparecer el anticuerpo E. Sin embargo, el anticuerpo de superficie también es un marcador importante de la vacunación del paciente. Es decir, que si yo estoy vacunada, la forma de saber si tengo respuesta, si he tenido formación de anticuerpos a la vacuna es a través del anticuerpo de superficie. La vacunación, en este caso, está mediada de 3 dosis, día 0, 1 mes y 6 meses, que es la forma correcta de aplicación del mismo. ¿Para qué hacemos? Para hacer un diagnóstico serológico. Ahí les pongo antígeno de superficie, anticuerpo C total, anticuerpo IgM de core y anticuerpo de superficie. Todo negativo, paciente susceptible, debe ser vacunado. Si el paciente tiene antígeno negativo de superficie, anticuerpo core positivo, anticuerpo core IgM no detectable y anticuerpo de superficie positivo, es inmune por una infección pasada. Si tiene antígeno de superficie negativo, anticore negativo, tiene inmunoglobulina IgM no detectable, pero tiene anticuerpos de superficie, eso es inmune, eso es vacunación. Si tenemos antígeno de superficie positivo, anticore positivo, IgM negativo y anticuerpo de superficie negativo, eso es una hepatitis crónica. Si tienes antígeno de superficie positivo, anticore total positivo, IgM positivo y anticuerpo de superficie negativo, eso es una hepatitis aguda. Y finalmente, si tú lo tienes al anticore positivo, podría tratarse de una infección resuelta, podría tratarse de un falso positivo, podría tratarse de una hepatitis B oculta, mutante, o una infección aguda en resolución. ¿Para qué hacemos en detalle la presencia de estas entidades? Pues la asociación de un antígeno de superficie más una carga viral da la infección. La asociación de un antígeno de E más una carga viral da de replicación. La presencia de la IgM y anticore más la carga viral da una infección aguda. Y finalmente solo el anticore da exposición y el anticuerpo de superficie inmunidad en el paciente. Es importante hacer ese análisis porque va a subdividir a través de esa representación serológica a la entidad en 3 fases. En 4 fases, 2 fases que corresponden al antígeno E positivo y 2 fases que corresponden al antígeno E negativo. Es así que vamos a verificar siempre en cada proceso la fluctuación entre lo que va a ser la presentación de las transaminasas y la carga viral.
Cuanto más bajas las transaminasas, más alta es la carga viral. Cuanto más alta es la transaminasa, más baja es la carga viral. Estas primeras fases, todas las fases en las cuales tenemos, en este caso, por ejemplo, transaminasas bajas, carga viral alta, correspondería simplemente a una infección crónica antígeno E positivo. Al igual que cuando baja tanto las transaminasas como la carga viral, correspondería a una infección crónica con antígeno E negativo. Pero existe una fase de fluctuación donde vas a tener tanto subida como bajada de la carga viral y las transaminasas, el cual se va a catalogar como hepatitis crónica antígeno E positivo, y finalmente igual en una fluctuación ya cuando ha negativizado el antígeno E, vamos a tener igual una hepatitis crónica antígeno E negativo. Solo las entidades asociadas a las hepatitis, ya en la cual tenemos carga viral determinada, transaminasas elevadas y o asociación a cirrosis o hepatocarcinoma, tienen indicación de ir a un tratamiento específico para hepatitis B. Antes, esas entidades, denominadas como inmune activa o resolución oculta y más reactivación, a través de cómo se comportaba el antígeno de superficie, a cómo se comportaba el antígeno E, y con ello le daban el detalle de quiénes iban al tratamiento a través de la cuantificación de la carga viral y la elevación de las transaminasas, quiénes eran candidatos para ir a al tratamiento, y con ello indicar realmente un tratamiento específico para el caso. El virus delta es un RNA, delta virus, un viridae cubierto por antígeno de superficie, se transmite de forma similar al de la hepatitis B, frecuentemente en drogadictos. La epidemiología generalmente asociada a Europa del Sur, Venezuela, Brasil y Colombia. Una incubación hasta 180 días, como es el B. Es una entidad que viene con una coinfección al virus B. El paciente puede tener simultáneamente B y D, o puede, ya teniendo B, tener D. La serología es con inmunoglobulina y M y G, con PCR, y la terapia pues se asocia de igual forma, que lo vamos a ver más adelante, a lo que se maneja con el virus B. El virus C en los últimos años ha cambiado ciertas estructuras, ya no es la segunda causa de cirrosis hoy en día a nivel mundial. Se ha ido realmente realizando una serie de manejos y trabajos oportunos, y hoy en día hablamos de curación de hepatitis C. Es un RNA, un virus flavivirus, transmisión sangre, derivados tejidos, jeringa, saliva y también contacto sexual. Tiene una incubación de 60 días, tiene una seroprevalencia de 1 a 1.5%. Ocurre en enfermedad aguda del 25% de casos, fallo agudo no descrito, enfermedad crónica en un 50-70%, de evaluación rápida, intermedia y lenta, entre el 20 al 50% desarrollan cirrosis, desarrollo hepatocarcinoma 10% de los casos, presencia de IgG, no confiere inmunidad, detección ELISA, RIBA y PCR, que son las formas de detección, con identificación incluso de genotipos y carga viral. Es una entidad que tiene muchos genotipos y las terapias también están regidas dependiendo del genotipo. Pero en nuestro medio, generalmente el genotipo F es el más frecuente, y por lo tanto también existen medicamentos pangenotípicos para poder abarcar a cualquier tipo de genotipo. Dentro del diagnóstico molecular es importante saber que hacemos RN cualitativo cuando hay diferencia de infección autolimitada crónica, monitoreo del tratamiento, viremia intermitente, RN cuantitativo, predictor monitoreo de respuesta viral, genotipo solo en pacientes a tratar, 11% para clasificación errónea y 15% con imposibilidad de clasificar un subgen. Y el test de resistencia, cuando especialmente es a los retrovirales, en presencia más del 15% en secuencias. Finalmente, cerrando ya el virus C, es un RNA calcivirus, prevalencia hasta 0,9% en donantes, 2,13% en la población,
Es una hepatitis epidémica, una transmisión fecal-oral, incubación de un 15 a 30 días, curso autolimitado, una evolución con falla fulminante de 1 al 2%, con una falla fulminante del 25% en embarazo, y una nueva creación de aparición reciente, que es el virus G, es un virus RNA con clase muy parecida a lo que es el virus A, B o C, epidemiología similar a la hepatitis C, descrito con fallas fulminantes, da mucho todavía para ver lo que va a ser el virus G con estos años. Si está escrito la enfermedad aguda, hay una gran duda si esta entidad pasa o no a la cronicidad, ocurre en el 30% de los post-trasplantados y por lo tanto en muchas entidades se le asocia a esa posibilidad de ser la posibilidad de vivir la era del trasplante un gatillaje a la aparición de esta. Otros virus mononuclear como es el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simple, la fiebre amarilla, el coxsackie, la varicela, el sarampión, la rubiola, probablemente con mayor difusión en pacientes inmunosuprimidos, pero no hay que olvidar que pese a que nuestro PAI en programa de vacunación incluya la vacuna de la fiebre amarilla, mucha gente viaja a entes tropicales sin tener la vacuna y esa entidad es fundamental porque realmente esto es una infección que no tiene cura y si no es la intervención oportuna el paciente fallece con dicha enfermedad. Cabe aclarar que el COVID también ha revolucionado y cambiado algunas entidades durante estos 2 años, por lo tanto vamos a aclarar algunos detalles asociados al COVID y el hígado. Aparte de las manifestaciones gastrointestinales, los pacientes con COVID-19 presentan frecuentemente daño hepático. Los datos de un estudio retrospectivo en un centro realizado en Wuhan, en China, en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, detectando una elevación de la aminotransferasa y el aspartato en un 28-35% de los pacientes, respectivamente, y un leve aumento de las cifras de bilirrubina al 18% de los casos. En la mayoría de estas alteraciones fueron leves, transitorias y sin relevancia clínica, si bien también puede producirse una afección hepática grave en los pacientes críticos hasta el 28% de los casos. El mecanismo por el cual el virus SARS-CoV-2 causa daño hepático es desconocido. A la espera de que se realice un mayor número de estudios y de autopsias, se postulan las siguientes hipótesis. Daño hepático directo, transmisión desde el intestino al hígado a través de la circulación portal, viremia venosa portal. Los hepatocitos y los colangiocitos podrían ser objeto de potenciales durante la infección por el virus, con un efecto citopático, donde el ECA2 presenta niveles de expresión más altos a los colangiocitos y los hepatocitos perivenulares y la difusión de los colangiocitos podrían producir un daño hepático. El daño hepático directo, en un examen post-mortem de 2 pacientes fallecidos por enfermedad encontraron por primera vez partículas virales del SARS-CoV-2 en el citoplasma de los hepatocitos, con evidencia histológica tanto en el daño citopático directo como en la replicación viral intrahepatocitaria, con mayor incidencia en las alteraciones hepáticas, específicamente en los varones. Un daño secundario a la respuesta inflamatoria sistémica y el estrés, el hígado, órgano que filtra sustancias tóxicas y mantiene una inmunotolerancia que puede verse afectada por la respuesta hiperinmune y la tormenta de las citocinas que aparecen en este proceso. Pacientes cirróticos con disfunción del sistema retículo endotelial, macrófagos y de respuesta inmune adaptativa, se desconoce el desarrollo de una forma más grave de la enfermedad hepática por COVID-19. Daño hepático grave secundario a la claudicación pulmonar, del shock que se produce en los pacientes críticos. En estos pacientes también hay que hacer referencia del daño hepático que de forma colateral puede ocasionar congestión hepática secundaria al fallo cardíaco derecho, producido por la elevación de la presión positiva, que es cuando el paciente ingresa a una ventilación mecánica.
El daño hepático indirecto de origen tóxico-medicamentoso. Las autopsias realizadas hasta la fecha en pacientes fallecidos por COVID-19 han evidenciado una esteatosis microvesicular con leves afectación inflamatoria lobular y portal no específica similar a la encontrada en la hepatotoxicidad por fármacos. El daño hepático y el uso de fármacos, el uso de ciertos fármacos, especialmente la pinovivir o ritonavir, en la actualidad el remdesivir o el tocilizumab, en menor medida hidrocloroquiaquina o la ciatromicina, son un factor de riesgo al daño hepático más importante, lo que indica la necesidad de una monitorización estrecha de la bioquímica hepática en pacientes en tratamiento con estos fármacos. ¿Cuál sería el tratamiento? Lo más importante es identificar el causante y eliminar el factor causante. Ello podría ser un virus, una toxina, un fármaco u otra entidad, y debemos ofertar al paciente medidas de soporte. Vigilar el estado de conciencia y tendencia al sangrado, vigilar el edema, ascitis y encefalopatía, hidratación oral, parenteral y reposición del cloruro de potasio, usar antieméticos si el paciente está nauseoso y vómitos, antipiréticos si el paciente está febril, usar vitamina K si empezamos a tener alteraciones asociadas al tiempo de protrombina, ácido fólico, multivitaminas, una dieta hipercalórica, hipograsa, que es fundamental dentro de la estructura de esta terapia. El tratamiento específico, dependiendo de lo que identifiquemos, por ejemplo, si está asociada a intoxicaciones por fármacos, la recomendación es uso del N-acetilcisteína, aunque la misma hoy en día es recomendable en todos los tipos de inflamación aguda. Antibióticos si es una bacteria, aciclovir o ganciclovir si se trata de citomegalovirus o herpes virus, herpes simple, inmunoglobulina específica y vacuna dependiendo, ¿no? Si se trata de un virus A, un virus B, para pues mejorar la estabilidad al paciente. Y ya las entidades asociadas en la crónica lo vamos a ver, lo voy a aclarar dentro de los programas que hoy en día se maneja. Sin embargo, es importante considerar que ante el dato de una falla aguda, el paciente debe ser manejado en la unidad de terapia intensiva, que es muy fundamental. Bien, para cerrar y hacer un pequeño break, con toda la revisión hecha, esto sí queda para revisar con ustedes. Tenemos una paciente femenina, 59 años, náuseas, vómitos, fiebre y mialgias. Al examen físico febril, escleras ictéricas, el hipocondrio derecho se palpa borde hepático a 3 dedos por debajo del reborde costal, doloroso la palpación, y se completa con los siguientes exámenes complementarios. Tenemos una ecografía donde vemos una vesícula totalmente contraída con doble pared y donde identificamos el páncreas ahí normal, pero verificamos una ligera dilatación y doble conductos intrahepáticos. Llevamos a un laboratorio, la paciente tiene una bilirrubina total de 4,7 con 3,7 de directa, las transaminasas, la pirúvica 164, la oxalacética 305, la fosfatasa alcalina con 1450 y una gamma transferasa de 345. Bien, hagamos el análisis, ¿qué les parece? ¿Cuál es la interpretación que haríamos? Y volveríamos para ya completar nuestro módulo del día de hoy con hepatitis crónica en 10 minutos. ¿Alguna pregunta, doctores, hasta ahí? ¿O está todo claro? Creo que no, doctora. Perfecto, haremos el análisis del caso y volvemos en 10 minutos, doctores.
Bien, doctores, continuaremos. ¿Algún voluntario para interpretarnos el laboratorio de nuestro caso clínico? Tal vez, doctora Belén, podemos ir comenzando con usted. ¿Cómo interpretaría ese laboratorio del caso? Tenía la bilirrubina directa elevada. Creo que sería una hepatitis crónica, doctora, a lo que estaba viendo. ¿Por qué? ¿Qué le hace inclinarse a una inflamación crónica? La elevación de las bilirrubinas y de la fosfatasa alcalina. El detalle, pero, de la bilirrubina y la fosfatasa alcalina te da un marcador más de colestasis, como decimos, y la hiperbilirrubinemia, ¿no? Que es lo que tiene. Pero las transaminasas, haciendo un análisis solo de las transaminasas, ¿podremos definir si es aguda o crónica? Hugo, ¿nos podría ayudar, doctor? Doctor. ¿Está con nosotros, Hugo? Anthony, tal vez, ¿qué le parece? Es decir, solo haciendo el análisis de las transaminasas, ¿podríamos definir si es aguda o crónica? Buenas noches, doctora. Según yo, no, doctora. ¿Podría poner otra vez el caso clínico, doctora, por favor? Pero según yo, no. A ver, vamos a volver a ver el laboratorio. Me confirman si se ve. Ahí está el laboratorio. Teniendo esas transaminasas, ¿cumpliría el valor a más de 10 veces el valor normal? No, doctora. No olvidemos que la pirúvica es la enzima propia y más específica del hígado. La oxalacética puedes tener también en pacientes que tienen infarto de miocardio y específicamente lo van y la buscan. Si hacemos un análisis, esta llega al 9 veces el valor normal y esta eleva hasta 3 a 4 veces el valor normal. Entonces, relativamente no cumple el dato de tratarse frente a un caso de hepatitis aguda, sino crónica, pero ¿qué va en contra? Porque aquí también asociamos un laboratorio y la ecografía no deja de ser un pilar importante para el diagnóstico, que sí ecográficamente se evidencian datos de un proceso hepático agudo. Entonces, ¿cuál sería la diferenciación? Puede ser que el laboratorio ya está en fase de remisión y no hayamos llegado al inicio de lo que fue la presentación o el inicio de la patología. Pero ya el laboratorio nos permite, en todo caso, hacer un análisis y sí nos marcaría que probablemente se trata de un paciente con inflamación hepática, con presentación colestática, con una FAL alta, con bilis directas altas, y en base a ello iniciamos un tratamiento, ya sea conservador, para el paciente que estamos evaluando. ¿Alguna duda hasta ahí, doctores? ¿Algún comentario, doctores? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Que vamos a entrar a la parte crónica y ya cerrando la fase aguda, doctores. ¿Está Creo todo que no, doctora. claro? Perfecto. Bien, vamos a entrar a la parte crónica. Esta entidad realmente es también vital indicar que muchas de estas entidades son diagnosticadas accidentalmente ante un hallazgo laboratorial. Esto va a asemejar un poco al primer caso que vimos.
sobre lo que va sucediendo en lo que refleja en sí el hepatograma y lo que permite en algún momento llegar a un diagnóstico relativamente oportuno para brindar probablemente algún soporte al paciente que lo presenta y lo más importante, llegar al diagnóstico etiológico del mismo. Cuando hablamos de una entidad de hepatopatía crónica, es un fenómeno inflamatorio y lesión hepatocelular en un periodo prolongado por lo menos a más de 6 meses. Las entidades que conllevan a una hepatopatía crónica son largas, es decir, son procesos causales varios. Veíamos los virus, el B, el C, el D, pueden ser criptogénicos, pueden estar asociados a medicamentos, alfa-metildopa, iosiazida, sulfanamida, enfermedades de evolución propia como es la hepatopatía alcohólica, la hepatitis autoinmune, la esteatohepatitis no alcohólica, la cirrosis biliar primaria o secundaria, la colangitis esclerosante o síndrome de Tourette, síndrome de Budd-Chiari, la déficit del alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la porfiria cutánea, las enfermedades de depósito, la enfermedad de Caroli o el síndrome de Calory también, y finalmente el síndrome de Allyn-Watson. Entonces son diversas las entidades. Vamos a tratar de ver relativamente las entidades más comunes en nuestro medio, las inmunológicas, que es la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante. Vamos a hablar algo de Wilson, vamos a ver algo de alfa-1 antitripsina. Entonces vamos a tratar de marcar algunas entidades relativamente comunes en el medio. Sí que es importante saber de todas, ya, porque a veces en lo que uno va a buscar lo más común termina no identificando la entidad como tal. Entonces es fundamental, en todo caso, realmente tratar de llegar al ente etiológico y con ello marcar un tratamiento hacia el paciente. Como decíamos, generalmente es accidental, es un paciente asintomático, tiene elevadas las transaminasas, puede estar elevado persistentemente o intermitentemente, hay elevación de bilirrubinas, la fosfatasa alcalina y la gamma también, con determinación serológica viral positiva, ya puede ser B o C, o tener otros datos clínicos laboratoriales asociados. El seguimiento de una hepatitis vírica es importante, como veíamos en el proceso del diagnóstico de la hepatitis B. Hay fases de transición, entonces un paciente de estar en una ente de infección puede pasar a una ente de hepatitis y requerir un tratamiento. Entonces, ese dato de seguimiento es fundamental y pues van a aprender que cada 3 meses uno hace un seguimiento específico en el paciente con hepatitis hasta el diagnóstico. Transmisión vírica aguda o crónica con elevación persistente con transaminasas por más de 6 meses, hay ausencia de seroconversión del virus B o del virus C. Hoy en día el tratamiento para C no dura más de 6 a 8 semanas y realmente el paciente termina saliendo curado de la infección. Diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Es un paciente asintomático, puede tener serologías positivas para B o negativas u otros laboratorios normales, sin signos de hepatopatía crónica. Puedes tener un paciente asintomático con serología positiva para B o C y laboratorios alterados, sin signos de hepatopatía. Y finalmente podemos tener un paciente con serología positiva, alteración de laboratorio, con signos de hepatopatía crónica. ¿Cuáles signos? Todo lo que vamos a buscar y hemos aprendido durante todo este proceso, datos de hipertensión portal, varices esofágicas, telangiectasias, eritema palmar, hipertrofia parotidia, ascitis, hepatoesplenomegalia, ictericia, fiebre, astenia, dinamia, hiporexia, fatiga, mialgias, artralgias y otras manifestaciones que pueden ser extrahepáticas como oligomenorrea, hirsutismo, acné, vitiligo, tiroiditis, antelasma, prurito. Entonces, relativamente son 3 entidades que nos podemos afrontar. Lo que no queremos es llegar a la fase ya con sinología cirrótica o de hipertensión portal, que lo vamos a ver pronto, porque el objetivo es llegar oportunamente.
Dentro de los hallazgos histológicos tienes necrosis hepatocitaria, infiltrado inflamatorio portal, infiltrado inflamatorio lobular, necrosis de placa limitante, necrosis en sacabocado, puentes fibrosos, y es lo que vamos identificando. Hay una infiltración anómala de linfocitos, estos rebasan la capa celular, se van poniendo en la parte perihepatocitaria y van a ir formando los famosos cordones hasta generar realmente los puentes y nódulos de regeneración. ¿Cuál es la prevalencia de virus B a nivel mundial? Pues también Bolivia se queda marcada dentro de las franjas rojas, que alerta realmente la gran incidencia de esta infección viral que existe hoy en día en el mundo. Es importante indicar que de acuerdo a los patrones de infección, los países de alta incidencia van a tener infección perinatal, van a tener asintomáticos en la infancia, hasta un 90% de crónicos, hepatocarcinoma o cirrosis en adulto joven, y una mayoría va a ser antígeno E positivo. En los países de baja incidencia es una infección sexual o parenteral, una hepatitis aguda sintomática, 10% de crónicos, 50% de cirróticos de 8 a 10 años y un alto porcentaje tienen antígeno E negativo o también mutante. En el B hemos visto que existe una gama de entidades inmunológicas para el diagnóstico. Hemos visto que hay persistencia de los marcadores virales a lo largo de la vida. Hay transaminasas elevadas fluctuantes entre normales, altas, que se ve, y una histología variable, aunque hoy en día ya no está recomendable el uso de la biopsia en estos pacientes. El objetivo del tratamiento: reducción de la necroinflamación, fibrosis y cirrosis, reducción en descompensación, reducción en incidencia de hepatocarcinoma y reducción en mortalidad. Ese es el objetivo. Realmente el objetivo está enmarcado en estos 4 aspectos fundamentales para alcanzar durante el tratamiento del paciente. Tipos de tratamiento: ya no usamos a los estimulantes de la inmunidad, los interferones ya han salido del mercado, hoy en día solo usamos inhibidores de la replicación viral, que son análogos de los nucleótidos, especialmente el tenofovir y el entecavir. Ya el entecavir para pacientes con alteraciones óseas o renales crónicos, y además, ante el no hubo resistencia de los mismos, se puede adicionar el adenofovir o finalmente la lamivudina en muchos esquemas. El interferón ya no se usa, como decíamos, hoy en día solo utilizamos el tenofovir, que está parte del programa de hepatitis virales en Bolivia. El entecavir no existe en nuestro medio, por lo tanto muchas veces los conseguimos con compra externa. La meta del tratamiento antiviral es que una hepatitis crónica B no es erradicación completa del virus, sino supresión de la replicación viral a nivel más bajo, posible pasando un antígeno E positivo a un antígeno E negativo, una carga viral baja e indetectable a menos 100.000 copias antígeno E positivo o menos 100.000 copias antígeno E negativo. Ello lleva a una ideal aparición del anticuerpo de superficie, que sería el indicador de una respuesta viral sostenida y una seroconversión en el paciente. El virus C, como vimos, es igualmente citotóxica, con una evolución en enfermedad crónica hasta el 70%, una serología ELISA arriba y carga viral, con genotipos, haplotipos varios. Decíamos que en nuestro medio el genotipo 3 es el más frecuente en Sudamérica. Puedes usar el interferón, podemos usar la ribavirina, y hoy en día en nuestro medio dentro del programa está el sofosbuvir y el daclastazvir, que son los medicamentos con pangenotipaje que tiene nuestro programa de hepatitis virales en nuestro medio. La dosificación, como decíamos, está enmarcada 4 a 8 semanas, dependiendo el genotipaje. No hacemos en nuestro medio, en La Paz sí hacen genotipaje. Sin embargo, la ribavirina sigue siendo uno de los antivirales asociados en aquellos que tienen alta o hacen resistencia a los retrovirales.
Bien, vamos a ver algo de hepatitis autoinmune, entrando a las entidades inmunológicas, 3 entidades que van a ser fundamentales de conocer, que una gran mayoría son de diagnóstico accidental. Esta entidad va a afectar a mujeres entre los 15 a 25 años con una relación hombre-varón, entre mujer-varón 8:1. Tiene signos de enfermedad hepática crónica. Tiene alteraciones de laboratorio, puede tener serologías virales negativas o positivas con marcadores de autoinmunidad, como es el ANA con DNA de doble cadena, en ausencia de marcadores de otra enfermedad hepática, y una relación entre la enfermedad de autoinmune como diabetes mellitus, vitiligo, tiroiditis, y asociación a otros autoanticuerpos. Es una entidad que requiere realmente el uso tanto de corticoides como inmunosupresores a cualquier nivel, ¿ya? Y esta tipificación alguna vez está dado a través de escalas que usamos para determinar el puntaje y asociar el diagnóstico en el paciente, pero como veremos en el lado de tratamiento, no diferenciamos ni en tipo 1 ni en tipo 2, la indicación sigue siendo la misma de uso de corticoides o inmunosupresores. La evolución es hepatitis aguda, crónica y cirrosis. El tratamiento es corticoides, inmunosupresores, que puede ir hacia tioprina, ciclosporina, y son altos candidatos a estar en un programa de trasplante hepático. La colangitis biliar primaria es otra entidad con sus ciertas características. Es una enfermedad de etiología desconocida, asociada a la destrucción de ductos biliares de pequeño y mediano calibre. Sus criterios clínicos: mujeres de 35 a 65 años, 25% de los casos detectados son asintomáticos. Plurito procede con ictericia por años, síntomas tardíos con pigmentación de piel, santelasma, santomas, eructos complejos. Pueden estar asociados a otras enfermedades como Raynaud, tiroiditis de Hashimoto, con una intención, y esto es importante, catalogar una ictericia progresiva en estos pacientes que dan explicación a lo que sucede en sí con el paciente. Los criterios de laboratorio pues están asociados específicamente a un aumento de la fosfatasa alcalina en la gamma transferasa, cuya elevación es lo único que hace a la denominación de colestasis. El AMA positivo es un antimitocondrial, 85% de los casos lo tienen, la gamma globulinemia alta, el colesterol alto. Estos criterios pues se van a un dato morfológico con expansión portal a expensas de mononucleares, con destrucción ductular, necrosis e inflamación, con proliferación ductular, folículos linfoides portales y granulomas con cuerpos hialinos de mayor y fibrosis portal y cirrosis que termina en ese proceso. La clasificación histológica en estadios es simplemente para una cuestión académica. No se recomienda hacer biopsia en este tipo de pacientes. El grado 1 con lesión ductular, necrosis e inflamación. El grado 2, proliferación ductular. El grado 3, incremento de fibrosis portal, y el grado 4 con cirrosis. El pronóstico y tratamiento: sobrevida a 6 años, niveles de bilirrubina mayor a 15 miligramos decilitro con un factor pronóstico, ascitis, varices, peor pronóstico, ácido ursodeoxycólico y trasplante hepático. La definición en sí, ya en el otro proceso, hablando de colangitis esclerosante primaria, es un proceso fibroinflamatorio de etiología desconocida que oblitera ductos biliares de pequeño y mediano calibre. Generalmente se produce en varones con dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, plurito, cloruria, marcadores negativos por otras enfermedades, criterios morfológicos: inflamación, fibrosis, estrechamiento en el lumen, colestasis centrolobulillar, fibrosis periportal. Además, con unos criterios clínicos, un hombre joven tiene ictericia, plurito, colestasis, hay una asociación a la enfermedad de Crohn, a la colitis ulcerosa. Estos criterios laboratoriales con hiperbilirrubinemia, aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de la gamma transferasa, con AMA negativo, ANA positivo, con leucocitosis,
con criterios radiológicos como el dato de la colangioresonancia, la RCP en zonas de estrechez y dilatación, y el tratamiento asociado generalmente al uso del ácido ursodeoxicólico y al trasplante hepático como tal. Entidades no muy comunes en nuestro medio, sí en un ascenso de la colitis ulcerosa, como lo explicamos en el tema de revisión. Sin embargo, es muy prudente hacer el análisis del seguimiento de estas entidades. Creo que el diagnóstico oportuno es importante, ya que además, pese a ello, esta colangitis esclerosante primaria tiene una alta asociación con las neoplasias de vía biliar y que la vigilancia oportuna del paciente probablemente sí haría acelerar el ingreso de un paciente en un programa de trasplante hepático. Bien, vamos a ver algunas enfermedades más asociadas y relativamente frecuentes en el medio. Dentro de ellos está la enfermedad de Wilson. Error en el metabolismo de cobre, acúmulo de hígado, corazón, cerebro y córnea, hematías, riñón, reducción de la excreción de cobre por déficit cualitativo y cuantitativo, y la ceruloplasmina, que ocurre en 1 en 30.000 casos. En los criterios clínicos es una enfermedad autosómica recesiva, está asociado al gen de cromosoma 13, adolescentes con falla fulminante o hepatitis crónica activa, adulto joven, desórdenes neuropsiquiátricos, tremor, distonías, disartrías, parkinsonismo, cambio de la personalidad. El anillo de Kreisler-Fraser lo vamos a ver a seguir, es una característica importante que hay que buscarlo en estos pacientes, con alteraciones renales, cirrosis en pacientes de mayor edad, y ese es el anillo. Por lo tanto, cada vez que uno revisa y verifica, pues debemos identificar estos hallazgos importantes que nos pueden llevar al diagnóstico. La hemocromatosis es un error del metabolismo del hierro caracterizado por un aumento de la absorción y acúmulo del hígado en el hipotálamo, corazón, páncreas y articulaciones con desarrollo de la cirrosis, con hipogonadismo, cardiopatía y diabetes. ¿Qué es importante saber? Es un gen cromosoma 6, es autosómica recesiva, está asociado al antígeno A3, B7 y B14 con una incidencia de 3 a 5 por cada 100.000 habitantes. Dentro de los criterios clínicos entre la mujer, el hombre y la mujer de edad media, cirrosis complicada con diabetes, tienen una piel bronceada, tienen hipogonadismo, tienen cardiopatía, tienen artritis. Los criterios morfológicos son fibrosis periportal, nódulos y cirrosis, el hierro observado en hepatocitos y ductos biliares, no en macrófagos. Criterio de laboratorio, hierro sérico de 50 a 150 microgramos decilitro, con 180 a 300 microgramos decilitro, capacidad de fijación de 250 a 370 microgramos decilitro, saturación de transferrina, la ferritina de 10 a 200 microgramos litro, déficit de hierro en tejido seco, con un tratamiento a través de la flebotomía o a través de la desferroraxamina, que no tenemos en nuestro medio, por lo tanto el hallazgo y el diagnóstico oportuno permitiría hacer algo para estos pacientes. Ya cerrando en sí, es importante hablar del déficit de la alfa-1 antitripsina. Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva con expresión codominante, frecuente en la población caucásica de origen europeo. Se considera la enfermedad metabólica genética más frecuente con la afección hepática en niños. En una segunda causa, es una de las segundas causas de trasplante hepático después de la atresia biliar. La deficiencia del alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la familia de serinoproteasa sérica, producida especialmente en el hígado y en menor grado en las células epiteliales pulmonares o intestinales, como neutrófilos, macrófagos y alveolares, que inactivan una serie de proteasas como la tripsina, la quimiotripsina, la catepsina G y la elastasa presente en los neutrófilos, y su ausencia va a determinar un daño celular progresivo por predominio de la actividad de las coenzimas proteolíticas que se asocia a un daño hepático y a un daño pulmonar llevando a un enfisema.
La epidemiología en población norteamericana, neuroeuropea, la incidencia de la mutación homocigota se observa 1 en cada 1.600 o 1 en cada 5.000 nacidos vivos. A pesar de la alta prevalencia, solamente de un 10 a un 15% de los pacientes con un fenotipo PITS homocigoto desarrolla una enfermedad hepática o pulmonar significativa. Aproximadamente el 2% de la población en Estados Unidos es heterocigota para el alelo Z o 0.05 para el homocigota. La prevalencia en Latinoamérica es 5 veces menor que en África y en Asia, casi inexistente. La etiopatogenia, el alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la proteasa más abundante en el organismo, con valores plasmáticos entre 103 a 200 microgramos de decilitro. Es sintetizada casi exclusivamente en el hígado y el gen que codifica es la SERPINA1 y se ubica en el cromosoma 14K 3132-3. En el humano, el producto genético variante, más de 100, algunos sin valor clínico, se distinguen por métodos electroforéticos y se agrupan de acuerdo a la clasificación de la fenotipificaje P, proteasa inhibidor. Y se asigna además una letra en el alfabeto, que puede ser de la A a la Z, para cada grupo de variante alélico. La forma eliática normal se denomina PIN-M y está presente en más del 90% de la población general sana y se asocia a niveles normales de alfa-1 antitripsina. Las letras Z designan variantes de glucoproteínas con desplazamiento electroforético más lento. La forma patológica más frecuente que determina la enfermedad hepática pulmonar es la variante PIS, variante homocigótica por mutación de gen que determina un subtipo, la GLU343-LIS, en el producto genético que se pliega anormalmente formando y acumulando homopolímeros y agregados insolubles tóxicos dentro del retículo endoplasmático, lo que determina daño progresivo del hepatocito, inflamación, fibrosis progresiva para desbalance proteolítico. Los genotipos más frecuentes descritos son el MM, el MS, el SS, MZ, CSZ y el ZZ. Ellos se relacionan a 100, 80, 60, 55, 40 y 15% respectivamente de la actividad del alfa-1 antitripsina. Así, los genotipos SZ y el ZZ son los asociados con mayor deficiencia a alfa-1 antitripsina y así mayor riesgo de enfermedad relevante. ¿Cuál es la clínica? La forma de presentación inicial más frecuente corresponde a una ictericia neonatal con elevación de transaminasas. En un recién nacido, el PIBS entre 8 a 12% presenta colestasis neonatal, hasta un 50% tendrá elevación asintomática de transaminasas. El cuadro colestásico se inicia entre 2 a 16 semanas de vida, resolviéndose generalmente entre 6 a 12 meses de edad. Un pequeño grupo de estos pacientes, menos del 10%, pueden progresar a cirrosis en la infancia o hepatitis fulminante. Se considera que el 60-70% de los que debutaron con colestasis neonatal necesitarán un trasplante hepático antes de los 15 años. Entre otros pacientes persiste la elevación asintomática de las transaminasas. Durante muchos años, alrededor del 10% de los portadores del PIS progresan con los años a un daño hepático crónico, en promedio 30 a 40 años, con grados variables de cirrosis o hipertensión portal debido a una ductopenia intrahepática progresiva que puede requerir trasplante hepático. Del 2 al 3% de los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina presentarán un hepatocarcinoma durante su evolución. Incluso sin cirrosis subadyacente, en globo solo el 2% de los pacientes con cirrosis hepática son debidos en parte a un déficit del alfa-1 antitripsina. Alrededor de los 5 a 10% de los pacientes presentarán compromiso pulmonar que se expresa como enfisema pulmonar en el adulto mayor a 40 años. Solo el 3% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son inexplicadas por déficit de alfa-antitripsina. Al examen físico, lo único relevante puede ser el hepatoesplenomegalia en niños más grandes, signos de hipertensión portal o signos de paniculitis recurrente en la piel, del tronco y extremidades proximales.
el consumo de alcohol, drogas hepatotóxicas o coexistencias a otras hepatopatías, como esteatohepatitis no alcohólica, hepatitis viral, sobrecarga de hierro, aumentan la incidencia de la cirrosis. El diagnóstico se inicia con un nivel plasmático bajo de alfa-1 antitripsina, luego con una determinación de un fenotipo y un genotipo. Debe destacarse otras causas de daño hepático como viral, drogas, etc. El diagnóstico se plantea frente a una sospecha clínica y con ayuda de exámenes complementarios de laboratorio que incluye nivel sérico de alfa-1 antitripsina, menos del 25% del límite normal. Tener en cuenta un estado inflamatorio sistémico puede elevar la antitripsina. Aún en estos pacientes, la electroforesis de proteínas demuestra una disminución del nivel de la alfa-1 globulina. La inmunofijación y análisis del fenotipiaje, que es la determinación del PIT, que es el elemento diagnóstico más relevante, y la biopsia hepática, útil en homocigóticos, observando gránulos del Paz positivo, diástasis resistentes presentes en un retículo endoplasmático del citoplasma en los hepatocitos con distribución preferente periportal, y esto corresponde al material proteico no secretado y la tinción de la inmunoperoxidasa, tanto que puede confirmar estos gránulos proteicos. Es así que ahí tenemos el método y el resultado que vamos a ir a buscar: la electroforesis de proteína, disminución de la fracción alfa-1 globulina, niveles séricos de alfa-1 antitripsinasa con personas sanas de 80 a 180, y en el fenotipiaje del PIS es mayor a 60. Fenotipo sérico de alfa-1 antitripsina, fenotipo PITS o el PIETS, genotipo alfa-1 antitripsina, paralelos que puede ser el M, el Z o el S, y la biopsia hepática que va a demostrar gránulos eosinofílicos con Paz positivo en citoplasma hepatocitos. El tratamiento es preventivo, de soporte, evitar en sí el tabaco, vacunas, influenza, neumococo, broncodilatadores, rehabilitación pulmonar, mantener la estancia materna hasta el año de vida, para así disminuir manifestaciones colestásicas en algunos casos asociados al uso del uso de succíclico oral. No existen terapias específicas para la hepatopatía en estos pacientes. En pacientes con daño hepático avanzado, las alternativas de trasplante hepático, que además permiten corregir el defecto metabólico y curar el déficit del alfa-1 antitripsina, pues el paciente adquiere un fenotipo Pi, que es el donante o alcanza niveles plasmáticos normales de alfa-1 antitripsina, logrando esta tasa de sobrevida hasta un 80% a los 5 años. El uso de terapias de reemplazo recombinante intravenoso o intratraqueal está disponible en pacientes con enfermedad pulmonar establecida. Antitripsina plasmática humana purificada con resultados variables, retrasando el daño pulmonar, pero no tiene utilidad preventiva en la enfermedad hepática. Recientemente se ha ensayado el uso de carbamazepina oral que estimula la degradación del homopolímero afectado por alfa-1 antitripsina, disminuyendo sus efectos proteotóxicos, revirtiendo la fibrosis en modelos murinos, y se encuentra en la fase 2 a 3 actualmente en estudios de pacientes. El trasplante pulmonar es una opción en pacientes con enfisema severo. Otras terapias de investigación incluyen terapias genéticas y celulares también. Bien, es importante saber que todo este proceso de daños que pueden afectar el hígado, un hígado sano, pueden tener su repercusión al pasar de los tiempos al desarrollo de una hepatopatía crónica. Esta hepatopatía crónica se va a consolidar con el pasar de tiempo en cirrosis. Ya el paciente en una fase cirrótica pues va a elevar el número de posibilidades de desarrollar un hepatocarcinoma. Este proceso puede llevar años, pero también al proceso de llevar años, ya con el desarrollo del hepatocarcinoma, pues la posibilidad de mortalidad en el paciente asciende abismalmente debido al desarrollo de esta entidad. Bien, doctores, ¿alguna pregunta en esta primera fase de inicio hacia el módulo de hígado, ya entrando y encaminándonos para ya luego ir viendo lo que va a ser
el manejo de la cirrosis y sus complicaciones, que lo vamos a ir viendo ya desde la próxima clase. ¿Dudas o preguntas, doctores? Todo claro, doc. Bien, doctores, entonces quedamos ahí y nos reencontramos próxima semana. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, doctora. Gracias. Gracias, doctora.